Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación de poder compartir con vosotros esta mañana aquí para hablar de Casiano de Prado. Yo no sé vosotros, pero yo ya con las palabras de Octavio ya estoy completamente puesto en sintonía y ya completamente centrado en la personalidad que vamos a hablar hoy. Yo vengo a hablar o a reflexionar o a compartir con vosotros algunas ideas sobre cómo era Casiano de Prado. Claro, la primera pregunta que procede es legítima y yo creo que merece la pena que sobre esto reflexionemos entre todos unos minutos es ¿por qué es importante conocer las cualidades de Casiano de Prado? ¿Por qué merece la pena que aquí entre todos dediquemos 15 minutos, media hora para averiguar cómo era Casiano de Prado? Claro, yo también podemos globalizar un poquito más la pregunta. ¿Por qué es importante conocer la figura de Casiano de Prado? ¿Por qué es importante conocer a los ingenieros de minas que nos antecedieron? ¿Por qué es importante que en esta escuela se dedique tiempo, esfuerzo de muchas personas por divulgar tanto la figura de Casiano de Prado como esa generación maravillosa a la que él perteneció y luego posterior? ¿Por qué los estudiantes de estas escuelas debieran de conocer este tipo de figuras? Yo esta pregunta me la he hecho curiosamente, he empezado a caer en la cuenta de la importancia de estas preguntas después de terminar la tesis que tengo aquí y que por supuesto dirigió Octavio. Y me he dado cuenta con el paso de los años, después de entregarla, que la figura de Casiano de Prado en mi vida profesional pues ha significado mucho. Y eso es lo que vengo a compartir con vosotros. Comienzo proponiendo algunas respuestas de por qué es importante divulgar la figura de Casiano de Prado. La experiencia, yo diría por dos motivos, básicamente, la verdad. El primer motivo, yo sugeriría evaluar lo siguiente. Yo no sé vosotros, pero yo cuando empecé a estudiar, en mi caso soy ingeniero de caminos, hijo de ingeniero de minas, o sea que algo me toca, yo pues empecé a estudiar. Empecé el primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, apruebo, suspendo, fíjate. Pero si analizamos nuestras vidas, vemos que en la escuela, en la universidad, además de adquirir un título, poco a poco, de manera, no sé, subconsciente de alguna manera, nos vamos dotando de una identidad. La identidad de ingenieros de minas. De manera que cuando un alumno termina de estudiar en esta santa escuela, tiene un título que dice que es ingeniero de minas, pero además forma parte de su identidad como persona, como sujeto, la identidad de ingeniero de minas. Forma parte, al igual que forma parte de nuestra identidad, nuestra familia, nuestro pasado, nuestros apellidos, forma parte intrínseca de lo que nosotros somos, ser ingeniero de minas. Y desde este punto de vista me parece importante que refuerza esta identidad conocer qué hicieron antes de nosotros aquellas personas que andaron este camino de ejercer la profesión de ingeniero. Estas personas ilustres, ¿cómo hicieron? ¿Qué fueron? Este conocimiento refuerza y enriquece esa identidad, no solamente profesional, sino yo me atrevo a decir, sin duda alguna, personal. Hay un segundo motivo por el cual es importante divulgar la figura de Casiano de Prado en particular y la de los ingenieros brillantes que nos han antecedido en general, que es la siguiente. Cuando uno termina los estudios y uno se lanza a la vida profesional, ya sea en el campo universitario, en el campo de la empresa privada, en cualquiera de los campos, uno pues sí tiene muchos conocimientos, está ya dotado de esa identidad, siente cierto orgullo por pequeños logros, pero en el fondo, y quizá hablo desde la experiencia que mejor conozco, que es la mía personal, pues uno no sabe realmente qué consiste ser ingeniero, realmente no lo sabe. Y uno va construyendo ese objetivo de ser ingeniero a través de modelos. Cuando yo veo mi vida, 22 años de ejercicio profesional, veo que yo soy lo que soy, no tanto por lo que he estudiado, sino por aquellos modelos que me han salido al encuentro. Personas que sabían más que yo, con más experiencia que yo, con más vida que yo, personas más brillantes que yo, con más lucidez que la que yo tengo,
con las que pude compartir camino y de las que aprendí. Y en el fondo, mi vida personal y profesional ha estado marcado por estos modelos. Y yo, ahora mismo, en este momento de mi vida, soy ingeniero a la manera a la que yo entiendo ser ingeniero por esos modelos. Claro, si vemos lo que estamos diciendo, el siguiente salto es obvio. Yo creo que es, no sé cómo me atrevo a decirlo, obligado presentar a los estudiantes de la escuela modelos. Modelos que realmente nos enseñen y les enseñen qué es eso de ser ingeniero. Porque estaremos todos de acuerdo que ser ingeniero en el fondo es un arte. El ingeniero no es únicamente una persona que acumula una serie de conocimientos, sino que además le acompañan una serie de cualidades que debe de activar a lo largo de su vida profesional, insisto, sea el campo que sea. Yo no me conozco bien las asignaturas que se imparten aquí, pero yo no recibí ninguna asignatura que fuese el arte de la ingeniería. O qué cualidades a nivel personal hay que fomentar o movilizar para de verdad ser un día ingeniero de verdad. Yo esa asignatura no la tuve. La fui aprendiendo básicamente, como he dicho, a través de modelos. Luego, yo aquí lo que estoy diciendo como preámbulo a la descripción de las cualidades de Casiano de Prado es animar pues a esta divulgación, a esta evangelización de la figura de Casiano de Prado y de aquellas personas brillantes. Son modelos que de verdad yo creo aportan mucho pues, a los estudiantes de la escuela y a todos nosotros. De aquí la importancia, y ya entro en materia, de pues, conocer cuáles son las cualidades personales de Casiano de Prado. Es un modelo. ¿Cuáles son estas cualidades en las que yo sugiero pues, reflexionemos entre todos y que de alguna manera nos sirvan de espejos? Pues para evaluar si nosotros esas cualidades nos parecen que deben de acompañar a un buen ingeniero o no, si las tenemos o no las tenemos, si merece la pena fomentarlas o no merece la pena fomentarlas. Seré breve por ajustarme al tiempo. Cuando vemos su figura y reflexionamos sobre ella, yo he visto varias, que son las que comparto con vosotros. Por una parte veo Casiano de Prado cierta bipolaridad, en el siguiente sentido. En algunas ocasiones se muestra humilde, no sé, no conozco, no comprendía, me equivoqué, estoy abierto a críticas, pero en otras ocasiones se muestra inflexible, con su postura. Luego tenemos una ambivalencia que a mí personalmente me desorienta y me despista. Me fijo primero en esto de la humildad. Efectivamente, si uno ve sus cartas, sus escritos, no faltan los apuntes en los que él hace autocrítica. Luego Mariano igual nos habla de esto un poco, pero él en 1850 decía: yo no fui capaz de reconocer que el material lítico pues, provenía de la mano del hombre, la industria lítica. Cuando él haciendo memoria en su hoja de servicios no le presta valor al bosquejo del mapa geológico de Valladolid, dice, bueno, esto realmente no fue gran cosa lo que hice. Y yo, la verdad, cuando leía esto, cuando lo digo ahora, pues casi menos me sonrío, ¿no? Digo, este hombre se hizo aquí el primer mapa geológico de la provincia de Valladolid y lo dice como quien, no sé, come pipas en el cine, ¿no? En la revista Minera, él escribe una cita, que me vais a perdonar, pero es que no me resisto a leerla, una frase, que dice la siguiente. Yo os pido atención a esta frase, ya que estamos aquí entre amigos y con la confianza que nos da la admiración por Casiano de Prado, os pido atención no solo al contenido, sino a la forma, al nivel de expresión escrita de este hombre. Dice don Casiano, revista Minera, 1850 y no sé qué, dice: dócil a los reparos justos que puedan indicárseme y agradeciendo aun aquellos que parezcan dudosos y exijan por lo tanto un nuevo examen. Y luego continúa, pues que si a alguien no le gustó el bosquejo del mapa geológico de Madrid, pues que él está dispuesto a corregirlo. Claro, aquí hay dos ideas bonitas. Por una parte, abierto a críticas, y por otra parte, el nivel de expresión escrita es salvaje. Esta frase, aquí vemos otra cualidad que apunto así
lateralmente, que estoy seguro que todos estamos de acuerdo, esta generación de ingenieros que eran ingenieros, eran humanistas, un nivel de cultura enciclopédico, comprometidos con su tiempo, que sabían de todos. Y claro, ellos, ahora Octavio nos recordaba algún escrito suyo pues, lamentándose de la situación de España en aquella época, pero yo quizá ya empiezo a chochear, parece mentira, pero es así. Yo comparo el nivel de expresión oral y la profundidad de ideas de aquellos ingenieros, comparo la de mi generación, informes que a mí me llegan, informes que yo leo, de colegios profesionales, de catedráticos a veces, y hay un abismo tal que siento un poco de vergüenza. Y me vienen a la cabeza las palabras que dije antes. Qué importante es a nuestros queridos alumnos y compañeros que lean lo que escribía Casiano del Prado. No solo lo que decía, sino cómo lo decía. Y esto es una idea, yo creo, muy transversal a todos nosotros. La importancia de tener un nivel de expresión oral y escrita muy alto. Un nivel de expresión que haga honor a la profesión que ejercemos. Yo creo que este valor quizás está un poco erosionado, desgastado, y yo creo que es importante rescatarlo. Entonces, por lo tanto, tenemos un Casiano del Prado humilde, dócil, él mismo dice, a críticas, pero cualquiera que se haya acercado a su figura, pues fácilmente vislumbra, no me atrevo a decir un viejo cascarrabias, pero sí a un pájaro que si le criticabas en algo, le llevas lo contrario, prepárate. Si él estaba convencido que estaba en una situación de verdad. Y la verdad es que es también transversal a lo largo de la vida de Casiano del Prado esta situación de Casiano contra algo. Casiano versus algo. Por ejemplo, Casiano versus lo que decía Octavio. Sus 3 expedientes contra Almadén. Memoria va, memoria viene, crítica, se defiende. Casiano contra el mundo, contra el ministerio, contra la Dirección General de Minas. Casiano en la Universidad de Santiago, pues ¿qué voy a decir? Escupe los escritos de la Inquisición, dice que él cuando se muera le saldrán flores en su tumba, Jesucristo pues era un profeta pero ya murió y fíjate. Casiano contra el orden establecido. Pontón de la Oliva. Casiano contra el cuerpo de ingenieros de caminos. Casiano contra el ministro de Fomento, Bravo Murillo. Lo escribe, lo publica y además escribe unas cartas que están en los servicios, en la Biblioteca Central del Ministerio de Fomento. Casiano, bueno, puede estar aquí hasta pasado mañana. Luego vemos esta bipolaridad, humildad, sí, no soy, no me enteré, no estaba tal, y yo si estoy convencido de esto, lo mantengo a capa de espada. Entonces, si me fijo en esta cualidad, ¿qué es lo que vemos? Vemos básicamente una persona, lo digo como lo pienso y como yo lo he percibido, fiel a sí misma. Porque ese Casiano contra siempre se saldó en contra de Casiano. Y siempre con un coste personal, profesional, brutal para él. ¿Qué duda cabe que si en lugar de Casiano versus hubiese sido Casiano baja la cabeza, Casiano rema a favor de corriente, pues a Casiano le hubieran ido mejor las cosas, seguro. Pero también si nos fijamos, esa fidelidad a sí mismo se traduce en 2 cosas para mí muy importantes y de nuevo vuelvo a insistir en la importancia de la divulgación de la figura de Casiano del Prado, estudiantes, identidad. Se traduce en 2 aspectos. Uno, Casiano es una persona íntegra, una integridad a prueba de bomba, y de esta integridad y de esta fidelidad a sí misma, en mi opinión, nace el fruto obvio, que es Casiano respetado por todos. Porque qué duda cabe que en vida de Casiano del Prado fue una persona respetada, y yo me atrevo a decir, querida por todas las personas que estaban alrededor suyo. Y yo no tengo pocas dudas que ese respeto nacía de esa fidelidad a sí mismo, de esa integridad y de esa honestidad. Claro, si utilizamos a Casiano del Prado como espejo, nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿y yo como ingeniero de minas, estoy siendo fiel a mí mismo?
¿Defiendo mis posturas con honestidad? Sí, no, tal vez, quizá. El respeto que genero proviene de aquí. Yo no sé si os he dicho la importancia que tiene divulgar la figura de Casiano de Prado, ¿no? Y cómo el ejercicio que estamos haciendo hoy aquí tiene su importancia. ¿Qué más vemos en Casiano de Prado? Casiano es una persona ejemplar, desde luego. Luego nos hablará aquí quizá Isabel, María o no lo sé, porque digo quizá porque hay tantas cosas que hablar que quizá esto que voy a decir ahora no se menciona, pero abundan las cartas, las memorias de la comisión en la que Casiano, a su costa, de su bolsillo, viaja, anda, camina, se pasa los veranos trabajando, carga con fósiles, no se hace acompañar de ayudantes por ahorrar dinero al erario público, entre otras cosas porque no lo hay. Y él mismo es consciente de la importancia de la labor ejemplarizante. En su etapa de minas de Almadén es el primero que baja a las minas, es el primero que abre las minas, es el primero, como nos acaba de recordar ahora aquí Octavio, que antepone su obligación a cualquier concesión personal. Hay por ahí también, no sé si voy a ser capaz de encontrar, espero que sí, la frase. Sí, aquí está. Una frase de Casiano de Prado, que también comparto con vosotros, en el que él explicita la importancia de la labor ejemplarizante de una persona de su nivel. Dice así, esto está sacado de el resumen del Monográfico de la Memoria de la Comisión del Mapa Ecológico del 53. En estos años nos situamos. Dice Casiano de Prado, hablando de lo que estuvo trabajando. Dice, ningún año, dice él, fue para el jefe de la sección de tanta fatiga como el que concluye. A la edad que cuenta, 56 años en aquella época, ya las fuerzas del cuerpo decaen. Doy fe, yo tengo 45 y estoy hecho polvo. Pero quédanle las que infunde una voluntad resuelta, que es la que sostiene a tantos geólogos derramados por todos los ámbitos del globo. Aquí viene una frase, que es la segunda frase, que a mí personalmente me gusta mucho. La afición a estos estudios no es mucha en España, y por lo mismo, los que han hecho propósito de consagrarse a ellos deben procurar animar con su ejemplo a otros que los sigan en este noble empeño. Deben procurar animar con su ejemplo. Claro, yo, si hacemos conexiones transversales, yo trabajo en una empresa privada, para alegría y felicidad mía, empresa que no tengo ningún problema en compartir con vosotros, pues como otras tantas tienen sus dificultades. Y claro, qué difícil es en una empresa que puede haber despidos, que puede haber suspensión, congelación de sueldos, que los directivos viajen en business, por decir algo. O qué difícil es, o qué cuestionable es personas que lideran equipos de trabajo, de los que dependen otros, que son modelos para otros, que no sean los que más se comprometan con lo que se está haciendo. Claro, cualquiera de nosotros, cualquier egresado de esta casa, que tuviese en la cabeza la figura de Casiano de Prado, es inevitable, Casiano de Prado porque estamos hablando de él, pero como tantos otros como él, es inevitable que no sea consciente de, yo, ingeniero de minas, que de mí van a depender personas, ingenieros más jóvenes, gente de otra cualificación, qué importante es la labor ejemplarizante, porque anima, porque construye, porque hace crecer a los demás, porque marcan un sendero. Pues don Casiano era ejemplar y nos invita a ser ejemplares. Empiezo a acelerar. También nos ha dicho ahora aquí Octavio, que me tenía por cierto como hipnotizado con sus referencias y con lo que ha estado hablando, que había cosas que por cierto que has comentado que yo no sabía. Como Casiano a edades ya muy avanzadas entra en campos nuevos del conocimiento para él. Espeleología, historia, no sé, montañismo, en edades que son 50 y tantos años. Dicho en pocas palabras, Casiano no se impone a sí mismo barreras, no se las impone. Le da igual tener 53 que 55 que 58.
Hablamos de unos años en los que la edad de jubilación eran los 60 años. De hecho, Casiano del Prado pide la jubilación en el 57 porque cuando cumple 60 años. Es decir, que a 6, 7, 8 años de la jubilación, él se mete en campos nuevos del conocimiento sin ningún tipo de tara mental. Claro, de nuevo hacemos espejo. Si yo me jubilo con 67, como poco, esto quiere decir que faltando 7 años para jubilarme, tendré 60. Si a mí, Miguel González Fabre, me dice, oye, campeón, con 60 años empieza a estudiarte temas de prehistoria, de arqueología, súbete a los picos de Europa, viaja por tu propio bolsillo, ¿yo qué diría? Hace poco pues pensé en dar un cambio en mi vida profesional para el cual yo tenía que hacer un máster. Y yo me pensé, pero yo con 44 tacos voy a hacer un máster. Y yo pensé, si me escuchara Casiano del Prado, claro, fíjese que predico con el ejemplo. De nuevo, sé que soy un poco pesado, pero yo creo que es la idea fundamental que vengo a compartir con vosotros. Qué importantes son los modelos. Si los estudiantes de esta santa escuela tuvieran estos modelos, probablemente se interpelarían como me hago yo. Digo, joder, ¿cómo puedo decir yo esto? Cuando Casiano del Prado en el siglo XIX, a 7 años de jubilarse, estaba el hombre empezando, abriendo nuevos campos del conocimiento en nuestro país. Casiano del Prado también, esto lo ha dicho Octavio, se relaciona con científicos del extranjero. Pero es una relación que no es gratis, que él fomenta, que él construye. Viaja a Londres y se va a ver a Maupassant. Viaja a París y visita a Bernoulli y a Lartet. Tiene intercambio epistolar con los sabios de la época. Doy un paso más. ¿Qué hace Casiano del Prado? Pues en la España de la época se está construyendo un espacio de excelencia. Él crece como profesional, él crece en conocimiento, él crece en inquietud. Y en un momento dado, el espacio donde él está, yo intuyo, yo especulo, se le queda pequeño. No crece más. Porque él es la medida del propio tamaño científico de la época, en los campos en los que está. Con lo cual construye ese espacio de excelencia. Claro, de nuevo, ¿no? Si aquí hubiese 200 alumnos, yo ahora mismo les gritaría, subiría los decibelios y les diría, construid vuestro propio espacio de excelencia. No os dejéis constreñir por el ámbito en el que estáis, por la microempresa en la que trabajáis, por el microcosmos en el que vivís. Es nuestra obligación crecer, no solo como personas, sino como profesionales. Casiano lo hizo y se lo curró. Otra cualidad, y ya voy terminando, para dejar espacio a don Mariano. Casiano era idealista, sin duda. El progreso de su país, el bien del cuerpo, la ciencia en España, esto desde sus escritos en la Sociedad Patriótica de 1820 hasta yo creo el día antes de morir, pues este hombre está hablando sobre España, sobre el futuro de España, es una persona comprometida. De este idealismo se sigue una idea, y es que Casiano no trabaja por dinero, desde luego. Hay muchas citas, muchas referencias en las que Casiano del Prado, pues de hecho no solamente gana dinero, sino que lo pierde. En las minas de Arretinto pone dinero de su bolsillo para cubrir algunos gastos porque no hay dinero, y lo dice él, ni para papel ni para sellos. Ya no digo para pagar a trabajadores. Recuerdo con cariño una carta en que él narra que hay una revuelta ahí de, no me acuerdo si de trabajadores o de subcontratistas, no me acuerdo bien, la verdad. El caso que uno de ellos empieza a dar gritos allí en mitad de las minas, coge una moneda, se la pone en el ojo como si fuese un pirata, y empieza a dar gritos que poco menos ingenieros de minas, menos dirección general de minas, menos rollo, y que le paguen, ¿no? Como diciendo, oye, aquí lo que hay mucho pirata, mucho y poco dinero, ¿no? Él paga de su bolsillo exploraciones. Hay un momento, no me acuerdo en qué año, la verdad, en la que la Comisión Geológica quiebra, yo creo, no hay dinero ni para nada. Yo aquí Isabel, no sé si nos hablará de esto un poco o no, y él hace las exploraciones con su
dinero. Yo me pregunto, si a mí me dice Miguel González Fabri, oye Miguel, vete a un congreso, pero eso sí, el viaje te lo pagas tú. Pues yo no sé lo que diría. O si me dice mi empresa, vete a hacer una visita de campo para hacer una carretera, pero eso sí, el billete te lo pagas tú de tu bolsillo. Pues yo cómo respondería. Pues la respuesta de Casiano Prado ya lo vemos, es un hombre idealista. Y por último, pongo en valor una última cualidad, que es un hombre brillante técnicamente. Desde luego, esto es indiscutible y no lo vamos a hablar mucho sobre esto. Pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono por lo siguiente, porque antes hemos dicho, o yo he propuesto, no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, como era una persona íntegra y fiel a sí mismo, fruto de esa integridad nace el respeto de los demás. Claro, la experiencia nos enseña que una persona brillante, desde un punto de vista técnico, el fruto de esa brillantez es la autoridad. El principio de autoridad se activa cuando una persona destaca sobre los demás. Pero destaca no porque sea el director de la escuela de minas, o no porque sea el jefe de departamento de estructura, o no porque en el organigrama esté en tal puesto. En estas situaciones lo que se activa es el principio de disciplina, pero no el de autoridad. La autoridad se activa cuando la persona destaca por su brillantez. Y yo, desde luego, y yo estamos todos de acuerdo, Casiano, aparte de ser respetado por su fidelidad a sí mismo, era una persona respetada por su autoridad. Autoridad como científico, como ingeniero de minas y por la sabiduría con S mayúscula que tenía, que nace de la formación técnica que tenía. De nuevo, yo aquí gritaría, saldría de esta puerta, gritaría por los pasillos a los estudiantes, mientras me mirarían con cara de este loco quién es, les gritaría, blandiendo en la mano derecha la descripción geológica del 64 de Casiano de Prado, les diría, sed brillantes, porque de esa brillantez técnica nace la autoridad, el principio de autoridad. Hay otras muchas cualidades que no voy a aburriros y además hay que ser disciplinado con el tiempo, como la templanza, la constante formación, el contacto con la ciencia, cualidades humanas que están ahí y que, en fin. Concluyo que después de todo esto que hemos hablado aquí entre todos, sobre todo yo, por cierto, ¿qué concluyo? Uno, de nuevo, animar a todos los que estamos aquí a seguir con esta labor evangelizadora de divulgar estos gigantes de nuestra profesión. De verdad que merece la pena y en mi opinión hay mucho más que el mero conocimiento o la acumulación de datos de lo que pasó en el pasado, que hicieron nuestros mayores. Hay una serie ahí de transmisión de cualidades y de modelos que en mi opinión no tienen precio. Y sería una pena, o es una pena, si los futuros compañeros que salen de nuestras escuelas estos valores o estos modelos no los tienen, aunque sean medianamente integrados. Dos, claro, viendo la figura de Casiano de Prado, vemos que para ser ingeniero hace falta activar muchas más cualidades que la mera acumulación de conocimientos técnicos. Hace falta muchas más cosas, muchas más. Yo no sé vuestra experiencia, pero yo puedo decir por mi parte que el 95% o más, entre los cuales me incluyo yo, por cierto, de los compañeros que terminan nuestras carreras universitarias no son conscientes de esta realidad. Terminan, reciben un título y piensan que por saber el círculo de Moore o 4 conocimientos, pues ya es suficiente para ser ingeniero. Y no. Hace falta alimentar, fomentar otras muchas cualidades, que si no se tienen, mal asunto. Tercero, ¿qué diría Casiano de Prado? Y aquí me lanzo a la piscina y hago una especulación probablemente imperdonable. Yo creo que Casiano de Prado, si estuviera aquí, diría: sed fieles a vosotros mismos, sed íntegros, sed humildes, sed ejemplares. Aunque eso ya lo dice, esto sí que no es una especulación. No os pongáis limitaciones a vosotros mismos. Cread vuestro propio espacio de excelencia, labor que nadie puede hacer por vosotros. Sed idealistas. No pongáis el dinero ni la recompensa económica por delante de todo lo demás. Y sed sólidos en vuestros conocimientos técnicos.
En definitiva, yo creo que, pues sí, que rescatemos estas figuras, fomentemos, evangelicemos y sobre todo yo creo, personalmente creo que todos los que estamos aquí tenemos motivos de sobra pues para sentirnos orgullosos de que personas como Casiano de Prado nos hayan antecedido en este camino que es ser ingeniero. Muchas gracias.